¿Sabías que el 93% de tu impacto al hablar no depende de tus palabras, sino de cómo las dices? Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que tu postura, tono de voz y gestos determinan si te escuchan, te siguen o te ignoran. Imagina esto, la misma frase, confío en este proyecto, puede inspirar o generar dudas según cómo la pronuncias. La buena noticia es que la elocuencia no es un don mágico. Neurocientíficos de MIT comprobaron que es una habilidad entrenable, como un músculo. Este audiolibro es tu gimnasio vocal. Aprenderás cómo estructurar mensajes que golpeen como un rayo, usando la técnica de 3 pasos de los discursos de Steve Jobs. Trucos para sonar seguro incluso con las manos sudando, avalados por un estudio de la Clínica Mayo con 500 ejecutivos. Secretos de persuasión usados por políticos y líderes, como el efecto ancla verbal, que multiplica tu credibilidad. No importa si hoy te traban los nervios, si crees que no naciste para hablar en público, o si sientes que nadie te escucha. En 10 capítulos, pasarás de dudar a dominar cada conversación, reunión o presentación. ¿Listo para que tu voz deje huella? Capítulo 1. El poder de una sola conversación. Imagina que tu vida es un río dividido en 2 orillas. En una está quien eres hoy, en la otra, quien podría ser. Entre ambas, hay un puente invisible que solo se materializa cuando encuentras las palabras correctas en el momento preciso. Esta no es una metáfora poética, es una realidad científica. Investigadores de la Universidad de Yale descubrieron que las conversaciones significativas activan la corteza prefrontal dorsolateral, la misma área cerebral que se enciende cuando tomamos decisiones que alteran nuestro futuro. En esencia, hablar con intención puede reprogramar tu cerebro. Casos reales que lo demuestran. El no que salvó un imperio. En 2008, el fundador de WhatsApp, Han Koum, rechazó una oferta de trabajo de Facebook. Una sola conversación con su socio Brian Acton los convenció de crear su propia app. 5 años después, Zuckerberg les compró la empresa por $19,000 millones. Él sí que curó una herida. Maya Angelou, la célebre poeta, pasó 5 años en mutismo tras un trauma infantil. Fue una charla con su maestra, la señora Flowers, quien le dijo, las palabras son tu poder, lo que la llevó a encontrar su voz y convertirse en ícono literario. La pregunta que cambió una carrera. Oprah Winfrey estaba a punto de renunciar a la televisión cuando su mentor le preguntó, ¿qué harías aunque nadie te pagara? Esa conversación la llevó a crear su propio show y revolucionar la industria. La ciencia detrás del poder conversacional. Un estudio publicado en Nature Communications analizó a 10,000 personas durante una década y encontró que quienes tenían al menos una conversación profunda por semana, no small talk, mostraban mayor resiliencia emocional, 37% menos probabilidad de depresión. Avances profesionales acelerados, promociones un 42% más rápidas. Relaciones más satisfactorias, según escalas de la Universidad de Harvard. El mecanismo es fascinante. Cuando hablas desde la autenticidad, tu cuerpo libera oxitocina, la hormona de la conexión, y serotonina, que reduce el estrés. Es decir, las palabras bien elegidas son bioquímicamente transformadoras. Ejercicio práctico. Tu conversación pendiente. Toma un papel y escribe. La conversación que evitas. ¿Con quién? Tu jefe sobre un ascenso, tu pareja sobre un conflicto. El puente que podría crear. ¿Qué oportunidad se abre si la tienes? Nuevo proyecto, reconciliación. La primera frase comienza con necesito compartir algo importante para mí. Como reveló un experimento del MIT, el simple acto de escribir una conversación pendiente reduce la ansiedad en un 28% y aumenta la probabilidad de que ocurra en un 63%. Este capítulo no es teoría. Es un llamado a actuar. Hoy, alguien necesita escuchar lo que solo tú puedes decir. ¿Cruzarás ese puente? Capítulo 2. Encuentra tu voz auténtica. ¿Alguna vez has sentido que tu voz no encaja? ¿Que debes forzar un tono, imitar a otros o callar ideas porque a nadie le importará lo que diga? Estas son creencias limitantes disfrazadas de protección. Un estudio de la Universidad de California reveló que el 68% de las personas adoptan patrones de habla ajenos por miedo al rechazo, creando lo que los psicólogos llaman síndrome de voz prestada. Pero aquí está la verdad. Tu autenticidad vocal es tu mayor ventaja competitiva.
La consultora Gallup descubrió que líderes que comunican desde su esencia única tienen equipos un 31% más comprometidos. Rompe tus cadenas vocales. Ejercicio de identificación de creencias tóxicas, basado en terapia cognitiva. Anota 3 frases que repites cuando dudas en hablar. No sé explicarme bien, mi opinión no vale. Rastrea su origen. ¿Quién te lo dijo primero? Un profesor, tus padres, una mala experiencia. Reescríbelas como declaraciones de poder. Mi voz es única como mi huella digital. Hablar desde mi verdad es un acto de valentía. La técnica de las 3A, tu GPS vocal. Aceptar tu estilo natural. Si eres introvertido, usa el poder de la pausa, como Tim Cook, CEO de Apple, cuyos silencios deliberados generan atención. Si eres extrovertido, canaliza tu energía en historias, como Oprah, que transforma su entusiasmo en conexión emocional. Test rápido. Grábate hablando de algo que te apasione. ¿Suenas como tú o como alguien que imitas? Alinear con tus valores centrales. Haz una lista de 3 valores que definan tu vida. Honestidad, innovación, compasión. Antes de hablar, pregunta, ¿esta frase refleja mis valores? Dato clave. Un estudio de Stanford mostró que cuando alineas palabras con valores, tu voz gana un 23% más de resonancia emocional, medida por análisis de frecuencia. Actuar con microdesafíos diarios. Ejercicio 1. Graba un audio de 1 minuto criticando un tema que dominas, entrena seguridad. Ejercicio 2. Habla frente al espejo 3 minutos diarios usando solo tus gestos naturales, no los de tu ídolo. Ejercicio 3. En reuniones, haz al menos una contribución vocal en los primeros 10 minutos, evita el voy a esperar el momento perfecto. Caso real, el tartamudeo que se convirtió en fuerza. David Goggins, ex Navy SEAL y ultramaratonista, pasó de ser un niño con tartamudez severa y abuso racial a uno de los oradores más solicitados del mundo. Su clave. Aceptó que su voz entrecortada era parte de su historia, no un defecto. Alineó su mensaje con su valor central, resiliencia extrema. Actuó grabando discursos hasta las 3 de la mañana durante meses. Hoy, su tartamudez ocasional no resta poder a sus palabras, las hace más humanas y creíbles. Como demostró un estudio en Journal of Speech Pathology, audiencias perciben a oradores con imperfecciones vocales como un 17% más auténticos que aquellos con dicción perfecta pero vacía. Tu misión hoy. Elimina una frase limitante de tu vocabulario. Disculpen si sueno raro, escuchen esto. Prueba el ejercicio de las 3A con una conversación sencilla, un café con un amigo. Recuerda, las voces que cambian el mundo no son las más pulidas, sino las más auténticamente humanas. Como dijo Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, pero nunca como la hiciste sentir. Capítulo 3. Escuchar. Tu superpoder oculto. En un mundo donde todos compiten por hablar, el arte de escuchar se ha convertido en el superpoder más subestimado. Investigaciones de la Clínica Mayo revelan que las personas que practican la escucha activa son percibidas como 73% más confiables, 57% más persuasivas y generan 2.5 veces más colaboración en sus equipos. Pero aquí está la paradoja. Aunque pasamos el 55% de nuestro tiempo comunicativo escuchando, la mayoría solo retiene el 25% de lo que oye. ¿La razón? Existen 4 niveles de escucha, y casi nunca salimos del primero. Los 4 niveles que determinan tu impacto. Escucha superficial. Oyes mientras revisas tu teléfono o piensas en tu respuesta. Dato crudo. Un estudio de Microsoft confirmó que nuestro lapso de atención promedio es de 8 segundos, menos que un pez dorado. Escucha selectiva. Solo captas lo que confirma tus prejuicios, en discusiones políticas. Consecuencia. Según la Universidad de Stanford, este nivel genera malentendidos un 68% más costosos en negocios. Escucha activa. Usas lenguaje corporal, asentir, inclinarte, haces preguntas y resumes lo que entendiste. Beneficio clave. Investigadores de Harvard comprobaron que este nivel duplica la retención de información y reduce conflictos en un 40%. Escucha empática, el nivel maestro. Captas emociones no dichas a través del tono, pausas o microgestos. Ejemplo real.
Terapeutas del Instituto Gottman predicen con 94% de precisión divorcios analizando cómo las parejas escuchan, no lo que dicen. La técnica del espejo, el método que usan los negociadores del FBI. Los agentes del FBI usan esta táctica para ganar confianza rápidamente. Repite la última palabra. Si alguien dice estoy agobiado con este proyecto, responde agobiado. Esto invita a profundizar. Parafrasea. Entonces, lo que sientes es. Usa sus palabras exactas. Valida. Tiene sentido que te sientas así después de X situación. Un experimento en la Universidad de California mostró que esta técnica aumenta un 81% la disposición a cooperar, incluso entre adversarios. Caso de estudio, como un CEO salvó su empresa escuchando. Cuando Satya Nadella asumió como CEO de Microsoft en 2014, la empresa estaba estancada. Su primera medida radical, prohibir presentaciones en reuniones y reemplazarlas con sesiones de escucha empática. Implementó horas de oficina abierta donde cualquier empleado podía hablar. Usó la técnica del espejo para resolver conflictos entre departamentos. Resultado, en 5 años, Microsoft recuperó su liderazgo y su valor de mercado creció un 300%. Ejercicio práctico. Entrena tu oído cuántico. Desafío de los 3 minutos. En tu próxima conversación, concéntrate en el ritmo de su respiración, rápida igual a estrés, lenta igual a confianza. Palabras repetidas. Si dicen justicia 3 veces, es un valor clave para ellos. Silencios incómodos. ¿Qué emoción ocultan? Registro de patrones. Anota después. Cuando, persona, habló de X, su voz, subió /diagonal bajó, y, gesto, punto. La escucha maestra no es pasiva, es el arma silenciosa de los líderes. Como dijo Stephen Covey, la mayoría no escucha con la intención de entender, escucha con la intención de responder. Rompe ese patrón hoy. Capítulo 4. El arte de decir más con menos. En 1963, Martin Luther King Jr. cambió el curso de la historia con 258 palabras en su discurso Tengo un sueño. Mientras que el promedio moderno diluye ideas en 15.000 palabras diarias, según un estudio de la Universidad de Arizona, los comunicadores más efectivos dominan el arte de la precisión lingüística. La neurociencia explica por qué nuestro cerebro procesa frases cortas un 60% más rápido, Journal of Cognitive Neuroscience, y las recuerda 3 veces más que explicaciones largas. Este capítulo te entrenará en el minimalismo verbal, la habilidad que usan desde poetas hasta CEOs de Silicon Valley para cautivar audiencias. La ley de la brevedad, cuando menos es exponencialmente más. Analicemos discursos que hicieron historia con economía de palabras. Sangre, sudor y lágrimas, Winston Churchill, 1940. Original, 12 palabras en inglés, blood, toil, tears and sweat. Impacto, movilizó a una nación en guerra. Técnica, tricolon, estructura de 3 elementos rítmicos. Pienso, luego existo, Descartes, 1637. Original, 4 palabras en latín, cogito, ergo sum. Impacto, fundó la filosofía moderna. Técnica, fórmula causa-efecto. Hazlo. Nike, 1988. Original, una palabra en inglés, just do it. Impacto, creó un imperio de 35.000 millones de pesos. Técnica, imperativo emocional. Un estudio del MIT Media Lab analizó 100.000 presentaciones y encontró que las de menos de 18 minutos, como las TED Talks, tenían un 300% más de compartidos que las más largas, incluso conteniendo la misma información. Ejercicio de poda verbal, de 50 a 15 palabras. Texto original, 50 palabras. Quiero compartir con ustedes que después de mucho reflexionar sobre diferentes alternativas y considerar múltiples factores, he llegado a la conclusión de que la mejor decisión que podemos tomar en este momento es implementar cambios estratégicos en nuestro departamento para optimizar procesos y mejorar resultados a mediano plazo. Versión podada, 15 palabras. Implementaremos cambios estratégicos. Optimizaremos procesos. Mejoraremos resultados. Es la decisión correcta. Técnicas aplicadas. Elimina redundancias. Reflexionar sobre diferentes alternativas, decidir. Usa verbos activos,
hemos llegado a la conclusión es: divide en frases cortas, mejora la legibilidad en un 45%, estudio Nielsen-Norman Group. Caso real, como un tuit salvó una empresa. En 2013, el CEO de Tesla, Elon Musk, enfrentaba críticas por retrasos en entregas. En lugar de un comunicado de prensa de 500 palabras, publicó: retrasos igual a perfeccionismo. Prefiero que me odien por tarde que por malo. Llegan pronto. 9 palabras clave, de 15 totales. Resultado: las acciones subieron un 7% en un día y redujo quejas en un 63%, caso estudiado en Harvard Business Review. Tu desafío práctico. Selecciona un mensaje reciente tuyo, email, post, discurso. Recortalo a la mitad sin perder significado. Luego redúcelo a un tercio de su tamaño original. Pro tip: usa la regla del 3. 3 ideas principales por mensaje. 3 palabras clave por idea. Máximo 3 segundos de silencio entre frases. Como dijo Mark Twain, no tuve tiempo de escribirte una carta corta, así que te escribí una larga. La verdadera elocuencia no está en lo que añades, sino en lo que te atreves a quitar. Capítulo 5. Lenguaje no verbal que conquista. El lenguaje no verbal es la herramienta más poderosa y silenciosa que tienes para generar atracción, confianza y conexión inmediata. Según la regla 55-38-7, desarrollada por el psicólogo Albert Mehrabian, solo el 7% del impacto de tu comunicación proviene de las palabras que dices, mientras que el 38% corresponde al tono de voz y un asombroso 55% a tu lenguaje corporal. Esto significa que, antes de pronunciar una sola palabra, tu postura, tu mirada y tus gestos ya han transmitido un mensaje claro sobre quién eres y qué intenciones tienes. Imagina a un hombre con los hombros caídos, evitando el contacto visual y con las manos en los bolsillos. Por más elocuente que sea, proyectará inseguridad. Ahora piensa en alguien que ocupa espacio con naturalidad, mantiene una sonrisa relajada y mira directamente a los ojos. Sin hablar, ya ha creado una presencia magnética. Para dominar este arte, comienza con una rutina de 3 minutos frente al espejo. Primero, ajusta tu postura, los pies separados al ancho de los hombros, la espalda recta pero no rígida, y el pecho ligeramente hacia adelante. Esta posición no solo te hace parecer más alto y seguro, sino que también libera testosterona, aumentando tu sensación de poder. Luego, trabaja el contacto visual. Practica mirarte a los ojos y sostener la mirada sin parpadear en exceso. Los ojos son el único músculo del cuerpo que no puede fingir emociones, por lo que una mirada firme pero cálida transmite honestidad y seguridad. Finalmente, revisa tus gestos. Evita cruzar los brazos, que cierra la comunicación, tocar tu cara, señal de nerviosismo, o apuntar con el dedo, agresividad. En su lugar, usa movimientos abiertos y fluidos, como mostrar las palmas de las manos o sincronizar tus gestos con el ritmo de tu voz. Pero el verdadero secreto está en la congruencia. Si tu cuerpo dice confianza, pero tu voz es temblorosa o tus palabras son dubitativas, el mensaje se pierde. Por eso, graba tus prácticas con el teléfono. Observa si tu tono coincide con tu postura, si tus pausas son naturales y si tu sonrisa llega hasta los ojos. Recuerda que las microexpresiones, esos gestos involuntarios que duran menos de un segundo, delatan tus emociones reales. Un ejercicio poderoso es imitar el lenguaje no verbal de personas carismáticas, como Obama o Beckham, para internalizar su seguridad. La clave no es copiar, sino entender la psicología detrás de sus movimientos, cómo inclinan la cabeza al escuchar, interés genuino, cómo usan el silencio, control, o cómo sincronizan su respiración con la del otro, rapport. En la vida real, aplica esto con la técnica del triángulo social. Al interactuar, dirige tu mirada alternando entre el ojo izquierdo, el ojo derecho y la boca de la persona, creando una conexión más íntima que una mirada fija. Si quieres escalar el contacto físico, comienza con gestos inocentes como tocar su hombro al reírte o guiarla suavemente por la espalda baja al cruzar una puerta. Estos detalles, casi imperceptibles pero calculados, activan su respuesta inconsciente de atracción. El lenguaje no verbal es un juego de sutilezas. Un hombre que sabe jugarlo nunca necesitará declarar su valor, su cuerpo ya lo habrá hecho por él. Capítulo 6. Habla como los grandes. Sin miedo. La voz es el instrumento más subestimado en la conquista y la influencia social. No se trata solo de qué dices, sino de cómo lo dices.
Un tono vacilante puede arruinar el mensaje mejor preparado, mientras que una voz firme y cálida puede convertir incluso las palabras más simples en irresistibles. La buena noticia es que la confianza vocal no es un don genético, sino una habilidad que se entrena. Aquí entra en juego la técnica del como si, respaldada por la psicología cognitiva, actuar como si ya tuviera seguridad, incluso si internamente sientes nervios. Esto no es fingir, sino hackear tu cerebro. Cuando proyectas una voz segura, tu mente recibe la señal de que efectivamente estás en control, reduciendo la ansiedad en un efecto de retroalimentación positiva. Estudios de la Universidad de Harvard demuestran que adoptar posturas de poder, como hablar con el pecho expandido, por solo 2 minutos aumenta los niveles de testosterona en un 20% y disminuye el cortisol, la hormona del estrés, en un 15%. Lo mismo aplica para tu voz. Si hablas con pausas deliberadas, tono profundo y volumen moderado, tu sistema nervioso interpretará que no hay amenaza y te relajarás. Pero para dominar esto, primero debes controlar tu respiración diafragmática, el secreto de oradores como Churchill o Steve Jobs. Los nervios hacen que tu respiración se vuelva superficial, pecho acelerado, lo que tensiona las cuerdas vocales y produce esa voz aguda y temblorosa que delata inseguridad. El ejercicio clave es este: coloca una mano en tu abdomen y otra en el pecho. Inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos, asegurándote de que sea tu diafragma, no tu pecho, el que se expanda, como si inflaras un globo en tu vientre. Aguanta 2 segundos y exhala por la boca durante 6 segundos, contrayendo levemente los labios para crear resistencia. Repite esto 5 veces antes de cualquier interacción importante. Este método no solo oxigena tu cerebro para pensar con claridad, sino que también ralentiza tu ritmo cardíaco y da a tu voz un timbre más grave y resonante, justo lo que asociamos con autoridad. Ahora, aplica el ritmo de poder, estructura tus frases en bloques cortos, máximo 10 palabras, terminando cada una con un leve descenso de tono, como un punto oral. Evita las subidas al final, ¿verdad? ¿Entiendes? Que suenan a aprobación. En su lugar, usa pausas estratégicas, especialmente antes de frases clave, para crear anticipación. Graba tu voz y analiza. ¿Suenas monocorde, aburrido o hiperactivo, nervioso? El equilibrio está en modular entre graves, para seriedad, y agudos, para entusiasmo, como una canción con ritmo. Un truco de los actores es sonreír mientras hablan. Aunque sea mínimamente, esto activa los músculos faciales que dan calidez a la voz, incluso por teléfono. Para los momentos de mayor presión, usa la ancoraje vocal. Elige una palabra o frase corta que asociar con seguridad, control, y repítela en privado con tu tono ideal antes de entrar en acción. Esto crea un reflejo condicionado, como los atletas que usan rituales precompetitivos. Si el miedo a quedarte en blanco te paraliza, domina el silence framing. En lugar de llenar vacíos con haz una pausa, sonríe y di, déjame pensarlo un segundo. Este control deliberado del ritmo te hace parecer más reflexivo, no inseguro. Recuerda, hasta los grandes oradores como Tony Robbins sienten nervios. La diferencia es que han entrenado su voz para que esos nervios trabajen a su favor, convirtiendo la adrenalina en energía magnética. La confianza vocal no es la ausencia de miedo, sino la maestría de transformarlo en presencia imparable. Capítulo 7. El poder de la pausa. En un mundo de ruido constante, el silencio estratégico se convierte en tu arma secreta de influencia. Los grandes comunicadores, desde Steve Jobs hasta Barack Obama, dominan el arte de la pausa deliberada, ese espacio cargado de significado donde las palabras no llegan, pero el impacto se multiplica. Piensa en el icónico lanzamiento del iPhone en 2007. Jobs no se limitó a anunciar el producto, dejó caer la frase hoy. Apple reinventará el teléfono y luego guardó 4 segundos de silencio mientras la audiencia estallaba en aplausos. Esos segundos de pausa no fueron un vacío, sino un catalizador emocional que elevó la expectativa al máximo. La neurociencia explica este fenómeno. Cuando escuchamos un discurso, nuestro cerebro usa los microsilencios para procesar la información y anticipar lo siguiente, creando una conexión más profunda con el orador. En el contexto de la seducción y el liderazgo social, la pausa funciona igual. Quien controla los silencios controla el ritmo de la interacción, proyectando seguridad y misterio. La pausa cumple 3 funciones psicológicas clave: énfasis, destacar ideas importantes; tensión dramática, crear anticipación; y dominio, demostrar que no necesitas llenar espacios para validarte.
Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que las personas que usan pausas de 2 a 3 segundos entre frases son percibidas como un 23% más competentes y un 17% más carismáticas que aquellas que hablan de forma continua. Esto se debe a que el silencio intencional activa lo que los lingüistas llaman el efecto de completamiento. El oyente inconscientemente llena ese espacio atribuyéndote profundidad o confianza, incluso si no has dicho nada. En una conversación romántica, por ejemplo, una pausa bien colocada después de un cumplido, tienes una sonrisa que, 2 segundos de silencio mientras la miras a los ojos, hace que el resto de la habitación se desenfoque, multiplica su impacto emocional. Para dominar este poder, practica con el ejercicio de lectura con pausas estratégicas. Toma un párrafo cualquiera, puede ser un artículo o incluso este mismo texto, y léelo en voz alta, pero insertando pausas de 2 segundos antes de frases clave y después de palabras emocionales. Por ejemplo, el éxito, pausa, no se trata de tener todas las respuestas, pausa, sino de hacer las preguntas, pausa, que a nadie más se le ocurre. Graba tu voz y escucha. Notarás cómo las pausas transforman incluso el contenido más mundano en algo persuasivo. Otro ejercicio avanzado es el método del metrónomo. Configura un metrónomo a 60 BPM, un ritmo relajado, y practica hablar solo en los tiempos impares, obligándote a respirar y pausar en los pares. Esto entrena tu cerebro para resistir la urgencia de hablar sin parar, un error común en situaciones de nerviosismo. En interacciones reales, aplica la técnica del silencio espejo. Cuando te hagan una pregunta importante o te lancen un desafío, no respondas inmediatamente. En su lugar, haz una pausa igual a la duración de su pregunta. Si tardaron 3 segundos en preguntar, espera 3 segundos antes de responder. Este reflejo sutil comunica que estás procesando sus palabras con seriedad, no regurgitando respuestas automáticas. Si quieres llevar esto al siguiente nivel, combínalo con lenguaje no verbal de poder. Durante la pausa, mantén contacto visual relajado, inclina ligeramente la cabeza, señal de escucha activa, o frunce un poco el ceño como si estuvieras analizando cada palabra. La magia está en que, cuanto más cómodo te sientas con el silencio, más incómodo se volverá para el otro, pero en el buen sentido, crearás una atracción magnética basada en la expectativa controlada. Recuerda, en el arte de la comunicación, las pausas son la puntuación invisible que convierte un discurso ordinario en una experiencia memorable. Capítulo 8. Historias que enganchan. Una historia bien contada puede ser tu pasaporte a la conexión emocional inmediata, ya sea en una cita, una negociación o una reunión social. Los seres humanos estamos programados para responder a las narrativas. Estudios de Princeton revelan que cuando alguien cuenta una historia, los cerebros del orador y el oyente se sincronizan en un fenómeno llamado acoplamiento neural, creando una sintonía casi telepática. Pero no todas las historias son iguales. La fórmula EPIC, entorno personaje intriga clímax, es la estructura que usan desde los guionistas de Hollywood hasta los líderes más persuasivos. Primero, el entorno, en 2 frases, pinta el contexto espacio-temporal para activar la imaginación del otro. Era martes al amanecer en el Starbucks de la Quinta Avenida, con ese olor a café recién molido que chocaba con el frío polar entrando por la puerta. Luego, presenta al personaje, idealmente tú o alguien con quien el oyente pueda identificarse, pero destacando una vulnerabilidad o deseo que genere empatía. Yo estaba ahí, con mi traje barato y mi laptop de 2008, tratando de que ningún cliente notara que era mi primer día como consultor. La intriga es el conflicto que rompe el equilibrio inicial. No tiene que ser dramático. Hasta que entró ella, una ejecutiva con un anillo de Tiffany que dejó caer un dossier marcado, confidencial, justo al lado de mi mesa. Finalmente, el clímax debe entregar una revelación o giro emocional. Cuando se lo devolví sin mirarlo, ella sonrió y dijo, ese gesto acaba de ganarte mi cuenta más grande. El poder de EPIC no es teórico. En 2017, el emprendedor Aaron Patzer usó esta estructura para asegurar una inversión de 33 millones para su startup Mint.com. En lugar de bombardear a los inversores con gráficos, comenzó con, cuando tenía 22 años, mi abuela me preguntó por qué su cheque del Seguro Social había rebotado. Al revisar su cuenta, descubrí que el banco le cobraba 12 mensuales, por mantenimiento, a una mujer que vivía con 800 al mes. Esa anécdota personal, cargada de injusticia reconocible, hizo que los números posteriores cobraran vida. Los neurocientíficos lo explican. Las historias activan la corteza insular del cerebro, la misma región que procesa emociones como la indignación o la compasión,
haciendo que los datos abstractos se sientan urgentes y personales. Para entrenar esta habilidad, practica el ejercicio del elevador épico. Toma un evento cotidiano, EJ, llegar tarde al trabajo, y conviértelo en una mini narrativa épica en 45 segundos. Por ejemplo, ayer el destino decidió probarme, intriga. Entre lluvia torrencial y un tren averiado, entorno, yo, el tipo que siempre llega 10 minutos temprano, personaje, estaba corriendo como loco cuando vi a una anciana resbalar en el andén, clímax, acción. Lo que hice después cambió mi día por completo. Graba estos relatos y analiza. Generan preguntas o emociones en quien escucha. La clave está en los detalles sensoriales, olores, texturas, sonidos, que transportan al oyente. En seducción, aplica la técnica del hilo narrativo. En lugar de responder preguntas básicas como ¿a qué te dedicas?, con datos, soy ingeniero, cuenta una microhistoria épica. La semana pasada estaba en el techo de un rascacielos en construcción, entorno, con un plano que el viento trataba de arrancarme, intriga, cuando entendí por qué amo mi trabajo, clímax, porque cada cálculo mío es literalmente lo único entre cientos de personas y el suelo. Esto no solo informa, sino que te llena de dimensión humana. Las mejores historias dejan un espacio en blanco para que el otro se proyecte, y sabes que fue lo más loco. Pausa, invitándolo a co-crear el significado. Domina este arte, y nunca más competirás por atención, la gente pedirá que les cuentes más. Capítulo 9. Conversaciones difíciles sin dañar. Las conversaciones difíciles son el campo de batalla donde se define el verdadero poder de tu comunicación. Ya sea poner límites a una persona tóxica, dar feedback negativo a un compañero de trabajo o expresar desacuerdo en una cita, la forma en que manejes estos momentos determinará si fortaleces o destruyes relaciones. El error más común es caer en los extremos. La agresividad que genera resentimiento, siempre eres así, o la pasividad que te convierte en un felpudo, no importa, olvídalo. La solución está en el método DESC, una técnica validada por psicólogos organizacionales que transforma el conflicto en colaboración. Primero, describe el hecho específico sin juicios. En lugar de llegas tarde siempre, di he notado que en 3 reuniones consecutivas has llegado 15 minutos después de la hora acordada. Esto elimina la defensividad inicial. Luego, expresa tu emoción con responsabilidad. Me siento frustrado porque esto retrasa el proyecto. No me haces perder el tiempo. El tercer paso es sugerir una solución mutuamente beneficiosa. ¿Qué te parece si ajustamos el horario o coordinamos recordatorios? Finalmente, establece consecuencias positivas. Esto nos ayudaría a cumplir la meta antes del viernes. La magia de DESC está en su estructura. Convierte un ataque personal en un problema compartido que ambos pueden resolver. Imagina que necesitas rechazar a alguien que insiste en salir contigo. Un DESC efectivo sonaría así. Cuando recibí 3 mensajes tuyos anoche después de decir que necesitaba espacio, de escribir, me sentí presionado en lugar de escuchado, expresar. Sugiero que demos un paso atrás por 2 semanas. Sugerir. Si respetamos esto, podremos evaluar después si hay base para una amistad genuina. Consecuencias. Punto. Este enfoque es claro pero no cruel, firme pero no frío. Datos de la Universidad de California muestran que quienes usan DESC logran un 89% más de cooperación en conflictos versus quienes usan críticas directas. Para dominar esta habilidad, el role-playing es esencial. Practica con un amigo escenarios como límites con familiares intrusivos. Cuando preguntas sobre mi sueldo en cada reunión, me pongo a la defensiva, prefiero hablar de mis logros profesionales sin entrar en números, Así nuestra conversación será más relajada, Feedback a un empleado con mal desempeño. Tus reportes de esta semana tuvieron 4 errores clave, lo que me preocupa porque afecta al equipo, Propongo revisar juntos el proceso mañana, Esto evitará retrabajos, Desacuerdo romántico. Si cancelas planes a última hora sin explicación, dudo si realmente te intereso, Necesito que me avises con 24 horas, Así podré confiar en que nuestros acuerdos son prioridad, Graba estas prácticas y analiza. ¿Tu tono mantiene calma? ¿Tus palabras son precisas pero no hirientes? Un truco clave es reemplazar pero por aprecio tu esfuerzo,
Asterisco y asterisco necesitamos ajustar esto, ya que el pero borra lo positivo previo. Otro principio vital es el tiempo. Aborda el problema pronto, no dejes que el resentimiento crezca, pero nunca en caliente. Si la conversación se tensa, usa la técnica del puente. Entiendo que esto es incómodo asterisco y asterisco, justo por eso vale la pena hablarlo. Las conversaciones difíciles bien manejadas no rompen puentes, los fortalecen con honestidad. Como dijo una vez un diplomático, la elegancia no es evitar el conflicto, sino navegarlo con palabras que construyan respeto, incluso en el desacuerdo. Dominar Desk te dará esa ventaja, decir lo necesario sin perder tu humanidad ni sacrificar tus límites. Capítulo 10. Influir sin manipular. La verdadera maestría en la influencia no está en forzar acuerdos, sino en crear un camino psicológico donde el sí se sienta como una conclusión natural. La técnica de los 3 síes, utilizada por negociadores del FBI y expertos en ventas de alto nivel, opera sobre un principio neuropsicológico llamado consistencia cognitiva. Una vez que las personas afirman algo públicamente, incluso en pequeñas cosas, su cerebro busca alinear sus acciones posteriores con esas afirmaciones para evitar disonancia. Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que quienes responden sí a 3 preguntas previas tienen un 63% más de probabilidades de aceptar una cuarta propuesta, aunque sea más compleja. La clave está en el diseño estratégico de esas preguntas iniciales. Deben ser irrefutables, emocionalmente neutras y crear un ritmo de acuerdo. Por ejemplo, un vendedor inmobiliario no comienza con «quiere comprar esta casa», sino con «coincide en que la seguridad es prioridad al elegir vivienda». Sí, obvio. ¿Está de acuerdo que la luz natural mejora la calidad de vida? Sí, universal. ¿Valora que una zona tenga parque cerca? Sí, emocional. Tras esta secuencia, cuando presenta la propiedad, el cliente ya ha entrado en un mindset de aceptación. El caso real de Carlos M., un vendedor de software en México, ilustra el poder de esta técnica. Al implementar los 3 síes en sus llamadas, aumentó sus cierres en un 40% en 90 días. Su secuencia era: 1. ¿Está de acuerdo que ahorrar tiempo en procesos repetitivos beneficia a su equipo? Sí, racional. 2. ¿Cree que los datos en tiempo real ayudan a tomar mejores decisiones? Sí, técnico. 3. ¿Valdría la pena probar una solución que ofrezca ambos beneficios sin costo inicial? Sí, emocional. Solo entonces revelaba: nuestro sistema automatiza el 80% de esos procesos. ¿Qué le parece agendar una demo? Este enfoque es ético porque no oculta información, sino que estructura la conversación para que el otro descubra por sí mismo las razones para decir que sí. La manipulación impone, la persuasión ética ilumina. Para aplicar esto en tu vida, domina el arte de las preguntas puente. Sí, de realidad. Pregunta sobre hechos indiscutibles. Se ha dado cuenta de que los precios de los materiales han subido un 30% este año. Sí, de valor. Invita a confirmar principios compartidos. Coincide en que la calidad no debería sacrificarse por costos. Sí, de solución. Enlaza con tu propuesta. Probaría un proveedor que mantenga calidad con ahorros demostrables. Practica con role-playing. En citas, ¿crees que la espontaneidad es clave en una primera cita? Sí, una conversación sincera hace más memorable el encuentro. Sí, ¿qué tal si rompemos el guión típico y vamos directamente a? En el trabajo, ¿está de acuerdo que el retraso del departamento X nos afecta? Sí, ¿valdría la pena una reunión interáreas para alinear plazos? Sí, puedo coordinar eso para el jueves. El psicólogo Robert Cialdini, autor de Influence, lo resume así: la gente apoya lo que ayuda a crear. Los 3 síes convierten tu objetivo en su conclusión, no en tu imposición. Esta es la esencia de la persuasión ética, hacer que el otro sienta que el sí final fue siempre idea suya. Has llegado al final de este viaje transformador, donde cada capítulo ha sido una pieza clave para dominar el arte de la comunicación poderosa. Como resumen visual, imagina una infografía con las 10 claves esenciales, desde el lenguaje no verbal que conquista, capítulo 5, hasta la persuasión ética que abre puertas, capítulo 10, pasando por el magnetismo de las historias, capítulo 8, y la elegancia en conversaciones difíciles, capítulo 9. Cada técnica está interconectada, formando un sistema donde la autenticidad y la estrategia se potencian. Recuerda, la comunicación efectiva no es un don, sino un hábito entrenado.
Estos principios son tus nuevas herramientas, pero su poder solo se revela cuando los pones en práctica. El último paso es tuyo. Sal y haz que cada interacción cuente.